Ya vos dije, esta semana seguimos viendo Praga, la capital de la República Checa. Y para conocer una ciudad, nada mejor que conocer la historia del su país. Para ello, eso sí, hay que tener muchas ganas, porque vas a tener que subir muchas escaleras. Dentro del Museo Nacional Vietcopie, construido entre 1928 y 1938, vas a topar un percorrido pel siglo XX en Checoslovaquia. La independencia checoslovaca, la Segunda Guerra Mundial y la invasión de los nazis, la ocupación soviética y la dictadura entre República Checa y Eslovaquia, entre otros momentos. A más de un edificio de medidas bien extensas. ¡Ey! Mirad qué artistas a tope en el camino. No dejes de visitar el barrio judío y las sus sinagogas. Un museo y guías enseñan todo lo que hay que saber de la presencia de los judíos en la ciudad. Entre los más conocidos, el escritor Franz Kafka, que tiene estatua, plaza, café, casi que de todo sobre el autor de la transformación. En el barrio judío, conocido como Josefov, puedes atopar el cementerio La calle Chervena, donde se produce la mayor matanza de judíos de la ciudad en el siglo X. Y otras cosas llamativas, como un reloj judío, que da la hora al revés. Tornando a la plaza de la ciudad vieja, damos un paseo para ver el famoso reloj astronómico medieval de Praga, hacernos una caricatura o ver el Museo d'Apple, que no sé muy bien qué fa en Praga, pero prestóme por la vida. Cuando te repune ver ordenadores, lo mejor dirá relajarse al río Vltava, para ver las guapes vistas y las sus pontes históricas. Y hasta aquí este viajando doble de la ciudad de Praga.